Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde el lugar y la hora en el que nos estés viendo. Estamos emitiendo a través de Canal Diabetes, Conexión Diabetes, que es un espacio que ha nacido durante este año 2021 con el objetivo de informar, de llevaros la última hora en torno a la diabetes. Como sabéis, Canal Diabetes continúa con su política informativa, toda aquella cuestión que sea noticia o hecho noticiable o campaña tiene cabida en Canal Diabetes y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, también podemos hacer este tipo de espacios que colocamos en Canal Diabetes a través de la imagen y a través de YouTube, también en Facebook, etcétera, etcétera. Y hoy el tema de actualidad tiene que ver con lo que estamos viviendo todos, ¿no? Estamos en plena pandemia y estamos teniendo muchas informaciones en torno a, ahora mismo, a la cuestión de la vacunación. ¿Tenemos o tienen las personas con diabetes prioridad a la hora de vacunarse? ¿Son un público de riesgo? ¿Van a estar en la agenda del Ministerio o no de ese plan general de vacunación? El pasado viernes se ha celebrado en Madrid una reunión con la ministra, la nueva ministra de Sanidad y las asociaciones de pacientes más representativas y allí hubo un encuentro en el que, bueno, se han contado cosas y nosotros tenemos la oportunidad esta mañana de hablar con una de las personas que estuvo en esa reunión, que es Pilar Martínez, presidenta de Diabetes Madrid, pero en este caso también en calidad de presidenta de la Alianza General de Pacientes. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Ángel. Encantada de estar aquí contigo y, bueno, tratar de comunicar y transmitir un poco los mensajes que nos han llegado, tanto de la ministra de Sanidad como de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, porque, bueno, este viernes tuvimos la reunión con Pilar Aparicio y la semana anterior con la ministra. Las reuniones son bastante seguidas, tenemos una comunicación prácticamente permanente, pero claro, cuando nos llega la información, es información que prácticamente ya conoce casi todo el mundo, ¿no? Claro, que se ha trasladado antes a toda la sociedad a través de los medios de comunicación y que a los pacientes al final simplemente tienen el detalle, ¿no?, de informaros. Así es. Es cierto que tanto la ministra como Pilar Aparicio siempre tienen un trato muy cercano con nosotros y bueno, y es lo que piensan seguir manteniendo, ¿no? Ese trato cercano y escuchar a los pacientes. Pero nosotros, tanto en la reunión con la ministra como en la reunión con Pilar Aparicio, lo que reclamamos es nuestra presencia ante los grupos decisores, ¿no? Formar parte del Consejo Interterritorial de Salud, del Servicio Nacional de Salud y que nos escuchen, porque fíjate, me viene a la memoria, a la cabeza, una metáfora que me transmitió mi amigo Jorge Hinojosa, que siempre es muy oportuno, dice Pilar, esto es como ir a un partido de fútbol que nos inviten a jugar, pero nos mandan al banquillo y vemos el partido desde Estás el viendo el banquillo. partido en primera línea, pero no puedes participar, ¿no? Es una buena Exactamente, metáfora la de ¿no? Jorge. Y Eh, realmente, bueno, estamos en esa situación. Nos transmiten, nosotros transmitimos a su vez las preocupaciones que nos llegan desde las diferentes asociaciones, porque participamos las 3 plataformas de pacientes, que somos organizaciones transversales. Cada una de nosotras reunimos a muchas asociaciones de pacientes de diferentes patologías y bueno, nosotros lo que hacemos es transmitir todas las dudas y las incertidumbres y preguntas que nos llegan a las diferentes asociaciones. Pilar, me gustaría que me resumieras, si puedes, en 2 ideas, 3 ideas, cuáles han sido los conceptos básicos que os han transmitido en esta última reunión. ¿Qué os han contado en general con respecto a ese plan de vacunación que, bueno, la sociedad en general y en el caso concreto de diabetes estamos esperando como agua de mayo? Bueno, queda claro que todavía no tenemos el número de dosis de vacunas necesarias para vacunar a toda la población que queremos, ni a dar prioridad a determinados grupos como hemos pedido, pacientes con enfermedades crónicas. Yo personalmente voy por la diabetes, pero también teniendo en cuenta y sensibilizada con otras patologías que son también de muy alto riesgo y que no se han tenido en cuenta en ninguno de los grupos de la primera fase
que todavía continúa, pero tampoco los hemos visto en lo programado para la segunda fase, que aproximadamente comenzará en el mes de abril. Vamos retrasados porque es el número de dosis de vacunas que llegan a España lo que limita la capacidad de vacunación. Y eso es una realidad a la que no podemos negarla, es una realidad presente. Tanto la ministra como Pilar Aparicio nos aseguran que a partir del segundo trimestre llegarán muchas más vacunas y que, bueno, se agilizará todo el proceso de vacunación. Pero no han querido asegurarnos en qué momento y cuáles serán las patologías crónicas que primero recibirán la vacuna. No quieren jugarse con ello porque piensan que si dicen una patología, si dicen diabetes o cáncer, siempre va a haber otra patología que va a decir, ¿y por qué nosotros no? Es real, ¿no? Es una realidad. Y en este momento, precisamente, no se puede terminar de vacunar al grupo que estaba previsto por la cantidad de dosis que tenemos. No llegan a 5 millones de dosis y son cerca de 2,5 millones de personas que hay que vacunar en la primera fase con 2 dosis y bueno, vamos justos con estos datos, ¿no? No hay forma de cubrir. Se sienten impotentes, eso es lo que nos manifiesta, se sienten impotentes porque ellos quisieran agilizar todo ese proceso, pero por el momento es imposible. Se juntan muchos factores, ¿no? Los problemas que han tenido las fábricas produciendo las vacunas, evidentemente la llegada o no llegada de esas vacunas, pero al margen de eso, por ejemplo, la Sociedad Española de Diabetes ha pedido que el colectivo de diabetes en general, la población con diabetes tipo 2 y con diabetes tipo 1, sea tenida en cuenta, sea un colectivo prioritario, pero por lo que me comentabas también en unos minutos antes de empezar a grabar, entiendo que el único criterio que el Ministerio os ha trasladado y que es el que va a llevar a cabo es el criterio de la edad. Aquí no fluctúa en función de si uno tiene una patología con más riesgos, como está demostrado en el caso de la diabetes, si uno se contagia de COVID, sino el tema de la edad. ¿Esto es así? Es así. En este momento, la prioridad es la edad. Quieren proteger a la población más vulnerable. Y además nos comentan, dice, bueno, dentro de las personas mayores de 60 años, en general, estamos cubriendo un montón de patologías crónicas, porque también ya por edad se enfocan en ellas y se sabe que la mayor cantidad de patologías crónicas están dentro de esos grupos de edades, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo justifican por ese lado, pero evidentemente hay población de todas las edades con diabetes y, bueno, nosotros consideramos que es una patología de riesgo, ¿no? Incluso hay estudios que se han realizado en 150 hospitales españoles y se ha llegado a la conclusión, por los datos obtenidos, que el 70% de los fallecimientos de personas con COVID está representado o está vinculado a patologías crónicas. Y la diabetes ocupa un puesto importante. Creo que es el 16, ahora mismo no tengo las cifras delante, pero un 16 o 17% de esa mortalidad está representada por COVID vinculado a diabetes. Evidentemente. Pilar, sí, dime, perdona. Que ¿decías? Un dato preocupante, ¿no? También muy preocupante, sí. Nos llegan las preguntas a nuestra asociación. ¿Cuál es la vacuna que las personas con diabetes tenemos que aplicarnos? ¿Cuál es la mejor? Y tampoco hay una respuesta para eso. La respuesta es vacúnense, porque es importante vacunarse, sea cual sea la vacuna, que ya han pasado todas las medidas de seguridad, han sido aprobadas
Y cualquier vacuna en este momento es importante. Es preferible vacunarse a sufrir un contagio y las complicaciones de los contagios, incluso la muerte. Entiendo, Pilar, que ante la escasez también de vacunas, el poder elegir no sé si va a ser viable, ¿no? En este momento no, pero nos comentaba que ellos esperan desde el ministerio que después del verano haya vacunas, que sobren vacunas. Eso es lo que nos han dicho. Y esperan tener al 50% al 70% de la población vacunada después del verano. Ese es el... Lo que es evidente, y ahí quiero preguntarte a ver si os han dicho algo, lo que es evidente es que con este ritmo que tenemos ahora mismo de vacunación desde enero, evidentemente por la falta de dosis, a este ritmo en verano estará vacunado un 25% de la población. Entiendo que el gobierno espera que haya un cambio en algún momento de todo esto, de estos meses que quedan hasta el verano, en el que el ritmo de vacunación aumente porque tengamos más dosis. ¿Qué os han contado en ese sentido? ¿Cuál es la previsión de llegada de nuevas dosis? Y una vez estén todas esas dosis, ¿qué os han contado de cómo se va a llevar a cabo ese plan de vacunación? Pues sí, evidentemente está por ser aprobada la vacuna de Janssen, que también es una vacuna muy importante porque es mucho más fácil de distribuir, no necesita temperaturas tan bajas como las otras, solamente con 4 grados se pueden conservar las dosis de insulina. Nos tira la diabetes, Pilar. Las dosis de las vacunas y además solamente requerirá una dosis, por lo cual se podrá vacunar al doble de población. Eso es lo que está previsto. Estamos esperando como agua de mayo que llegue la aprobación de Janssen, Johnson & Johnson. Probablemente, según lo que nos han adelantado, el 8 de marzo ya se presentará ese ensayo clínico, los estudios, en la Agencia Española del Medicamento, y jugamos con la ventaja de que este fin de semana la misma vacuna ya fue aprobada por la FDA en Estados Unidos. Entonces, esto va... Es inminente, ¿no? Su llegada a Europa. Evidentemente. Y esto será también importante porque aumentarán las dosis, que además son económicamente son más baratas esta vacuna y podremos contar con una mayor disponibilidad para vacunar a el doble de población. Pilar, ¿cuáles son las próximas, el próximo calendario que tenéis con el Ministerio? ¿Cómo está establecido un poco este orden? ¿Cuándo estáis citados de nuevo para hablar con ellos? ¿O esto surge de repente cuando hay una novedad? ¿El contacto es fluido? ¿Cómo se está gestionando eso entre las asociaciones de pacientes y el Ministerio? Nosotros tenemos un contacto fluido. Además, también vamos enviando nuestras inquietudes a la Dirección General de Salud y al Ministerio. Nos mantenemos en contacto permanente a través de nuestros correos electrónicos y generalmente las reuniones son una reunión cada 20 días más o menos con la Mesa de Estrategia Nacional de Vacunación. En algunas ocasiones los hacemos junto con las sociedades científicas y todos los actores que participan en el escenario de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y en otras ocasiones solamente se reúnen con los pacientes. Pero entre todos aportamos, enviamos nuestras inquietudes, enviamos nuestras propuestas. Ahora lo que esperamos es que todo se cumpla y que realmente tomen en cuenta esas propuestas que hacemos desde la visión de los pacientes. Podríamos resumir esta primera parte de la entrevista contigo porque ahora quiero hablar de otra cuestión también que puede interesarnos mucho, sobre todo a las personas con diabetes. Pero por concluir esta primera parte de la entrevista, Pilar, ¿podríamos decir que la diabetes hoy por hoy no es un criterio prioritario para recibir una vacuna? No es un criterio prioritario. No lo consideran prioritario. Es una mala noticia. Ya sabemos que nosotros nos centramos mucho en diabetes y nos preocupa en general la población con diabetes, pero es una pena, ¿no?
así es. Tampoco lo han dicho abiertamente, Está porque claro, no se está ha claro. informado, ¿no? Pero se sobreentiende que van a mirar con detalle FACME, la Federación de Asociaciones de científicas y médicas, son las que ponen los criterios. Y se reúnen día sí y día no. Y hay muchas discusiones y valoraciones. No se atreven a decir esta enfermedad o esta patología es prioritaria, porque como decía anteriormente, es como discriminar a otras que Está también se claro. sienten prioritarias. Eh, Ellos consideran que en breve espacio de tiempo podremos estar vacunados todos y ese es el mensaje optimista que nos transmiten, ¿no? Pero al día de hoy la diabetes sigue siendo no una patología de alto riesgo para ellos. Así que Pues ya saben, amigos, nosotros como medio de comunicación, con nuestra responsabilidad social siempre encima de la mesa, les tenemos que trasladar la información y recordarles una vez más que mientras esto llegue, mientras llegue la vacuna, mientras que si usted se pueda vacunar o no, recuerde que tiene que seguir todas esas medidas de seguridad, la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, aunque sea una cuestión repetitiva. Pero es lo que nos toca vivir durante esta fase. Pilar, quería preguntarte también, aprovechando tu presencia hoy, por una cuestión personal que estás viviendo, también relacionada con esta situación del COVID-19 y de esta pandemia, ¿no?, que nos ha cambiado la vida a todos. Me contabas que estás participando en un ensayo clínico con una vacuna, concretamente la de Janssen. Estás en un proceso, en una investigación. Me gustaría que nos contaras un poco en qué está consistiendo esto, porque al final estamos viviendo esto de la pandemia, la información la estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Entonces, los estudios clínicos, los ensayos clínicos son necesarios para poder avalar después pues el uso posterior de este tipo de vacunas. Cuéntanos exactamente en qué estás participando como voluntaria. pues sí, me ofrecieron la oportunidad de participar dentro de este ensayo clínico que es de la vacuna de Janssen, Johnson Johnson, en el Hospital de la Princesa de Madrid. Y bueno, me pareció una oportunidad de poder brindar un granito de arena de mi parte para ayudar a la ciencia y también para investigar, ¿no? Me siento parte de la investigación porque es un ensayo clínico que durará 2 años y 3 meses o algo así, ¿no? Con un seguimiento permanente de todo el equipo de investigación y equipo médico, enfermeras, un estudio muy serio porque lo que quieren es durante todo ese tiempo hacer un seguimiento de la efectividad de la vacuna, de las reacciones que puedan surgir y su relación con diferentes patologías. En, en este caso, perdona, la bomba me está llamando. Cosas del directo, atiéndela, por favor, atiéndela. Sí, sí, que Yo, me pica a ver mientras, qué pasa. no te Eh, preocupes, mientras gestionas esto, permíteme que me dirija a nuestros espectadores mientras gestionas la alarma de la bomba. Si estáis interesados, si están interesados o interesadas en participar en este ensayo clínico, les vamos a poner ahora aquí abajo un teléfono, el teléfono de interesados. Ahora nos lo seguirá contando todo Pilar mientras gestiona sus alarmas. Este es el teléfono, lo vamos a dejar sobreimpresionado mientras estemos hablando con Pilar para que tomen buena nota por si están interesados en participar, en ayudar a la ciencia, que al final es ayudarnos un poco a todos, ¿no? Pilar, nos estabas contando, perdóname. Sí, perdón, este teléfono que has puesto es del Hospital de la Princesa de Madrid, del equipo de investigación que está llevando a cabo este ensayo clínico. Pero debo aclarar que el ensayo clínico que está en su tercera fase, ya a punto de aprobar, lo que está pidiendo es la participación de personas mayores de 60 años, que es el único grupo que les falta completar en este ensayo clínico. Estamos participando alrededor de 30.000 personas en el mundo con este ensayo clínico. Y como te decía, el objetivo del mismo es verificar, hacer un seguimiento exhaustivo de esta vacuna
a lo largo de 2 años y 3 meses con una vigilancia médica permanente. Para entrar en este estudio te hacen una serie de pruebas. Primero tienes que leer toda la información, firmar consentimientos informados y posteriormente, antes de colocar la vacuna o el placebo, porque como es un ensayo clínico, el 50% de los pacientes serán inyectados con una vacuna, la vacuna de Janssen, y el 50% con un placebo, porque esto es parte de los ensayos clínicos. Pero de todas formas, el seguimiento será exhaustivo. Tendremos una plataforma digital donde volcar toda la información del día a día. Previamente nos harán pruebas analíticas, hisopado de saliva, PCR, tensión, todas las pruebas necesarias para saber en qué estado estás. Te preparan una historia clínica y la comunicación es permanente, es permanente. También tienen equipos médicos que se desplazan a domicilio en caso de tener alguna complicación, o también incluso para ver cómo estás. Tienen contratado un servicio médico que con desplazamiento directo al domicilio de cada uno de los pacientes que participan en el ensayo clínico. Me parece muy interesante, me da mucha seguridad. También, bueno, son empresas farmacéuticas que las conocemos, son de referencia a nivel mundial, y bueno, y es otro tipo de vacuna. Esta vacuna incluye material genético del virus SARS-CoV-2, y al inyectarla en el cuerpo, este material genético se traduce a fin de producir proteínas pico, que son pequeños bloques de proteína específica del SARS-CoV-2. Y nuestro organismo a continuación tiene una respuesta inmunitaria contra estas proteínas pico. Y esa respuesta inmunitaria es el modo en que nuestro organismo lucha contra la enfermedad. Pues nada, ya te iré contando. Nos vas contando, por supuesto. ¿Y es necesario vivir en Madrid o puede ser cualquier persona de España que nos esté viendo o cualquier persona? Han participado otros hospitales de España, que yo en este momento no tengo los datos. Sé que en Navarra se ha hecho, pero específicamente aquí se está llevando a cabo, por lo menos en 2 hospitales de Madrid, que es el Hospital de la Paz y el Hospital La Princesa. Evidentemente tendrían que participar y vivir en Madrid, porque hay visitas médicas durante todos estos 2 años, hay que asistir, pero igualmente en ese teléfono les podrán informar correctamente. Sí, porque como dices, igual hay otros hospitales y allí mismo, en ese mismo teléfono que vamos a volver a poner sobreimpresionado en pantalla, este 915202247, si están interesados en participar en este ensayo clínico, llamen allí y busquen información directa, porque allí se la van a dar. Pues Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, por traernos la información de primera mano, esa reunión del pasado viernes, por contarnos esta última cuestión más personal, pero que sin lugar a dudas también ayuda al colectivo de la sociedad en general. Y bueno, como sabes, las puertas de Canal Diabetes siempre abiertas para lo que necesites. Muchísimas gracias, Ángel. Yo espero que con mi participación en este ensayo clínico pueda ayudar a futuros destinatarios de la vacuna, y además con diabetes y también habiendo pasado el COVID, ¿no? Porque ese es otro punto agregado, otra característica agregada. Menudo susto nos diste. A la historia clínica, con lo cual, bueno, creo que puedo servir de referencia y lo iré compartiendo con todos vosotros, por supuesto. Yo celebro que estés muy bien. Recuerdo perfectamente que ibas a participar con nosotros en el Experience Day y el dichoso COVID no te dejó el pasado mes de noviembre, así que lo tenemos grabado a fuego, pero la gran noticia es que lo superaste. Como no podía ser de otra manera, una persona tan fuerte como tú y con esa energía, evidentemente el virus no ha podido con ella, y es una de las grandes noticias que
que nos dio el 2020. Ya Pilar. se lo anticipé de entrada, ya le dije, conmigo no puede. y murió conmigo. Nos alegramos mucho. Te mando un beso gigante, Pilar. Muy Cuídate bien. mucho. Gracias, muchísimas gracias. Y a todos ustedes les emplazo al próximo Conexión Diabetes. En cuanto volvamos a tener alguna información importante e interesante que compartir con ustedes, no nos cuesta nada montar estos directos, estos programas, para que les llegue la información de primera mano. Somos audiovisuales, nos hemos convertido en una cultura audiovisual, así que la imagen al poder. Nos vemos próximamente, ya saben, para más información siempre, canaldiabetes.com. A su disposición siempre. Un fuerte abrazo.